En la vida, a veces nos enfrentamos a situaciones extremas que parecen imposibles de superar. Sin embargo, estas 5 personas demostraron que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fuerza de voluntad y la determinación puede llevarnos a sobrevivir a lo imposible. Número 5. Peter Skylberg. En diciembre de 2011, Peter, un hombre de 44 años, salió de su trabajo en una mina de hierro y condujo hacia su casa en el pueblo de Umea, en el norte de Suecia. Sin embargo, debido a una tormenta de nieve, su coche se quedó atrapado en la nieve en una zona boscosa. Peter intentó salir del coche y caminar para buscar ayuda, pero debido a la intensa nevada decidió quedarse en el coche y esperar a ser rescatado. Pasaron los días y las semanas, pero nadie lo encontró. Peter se quedó atrapado en su coche sin comida y agua y con temperaturas extremadamente bajas. Para sobrevivir, comió la nieve y durmió envuelto en una manta. Durante más de 60 días, Peter estuvo solo en su coche, enterrado bajo la nieve. Durante todo ese tiempo se mantuvo fuerte y trató de mantenerse positivo, aunque estaba en una situación desesperada. Finalmente, en febrero de 2012, un cazador de alces que pasaba por la zona descubrió el coche de Peter enterrado en la nieve. Llamó a los servicios de emergencia y después de varias horas de operación de rescate, fue encontrado con vida, aunque muy débil. Rápidamente fue trasladado a un hospital cercano donde los médicos lo trataron por hipotermia, malnutrición y deshidratación. A pesar de su experiencia traumática, se recuperó completamente y regresó a su vida normal. La ciencia ha demostrado que en promedio un hombre puede sobrevivir sin aire unos 3 minutos, sin agua una semana y sin comida un mes. Que un hombre haya sobrevivido sin comida era el doble de excepcional. Número 4. Anna Bangelholm. Anna y 2 amigos estaban esquiando en una zona remota de Noruega cuando se desviaron de la pista y se encontraron con un río congelado. Anna cayó al río y quedó atrapada bajo el hielo. Aunque sus amigos intentaron sacarla, no pudieron debido a la fuerza de la corriente y a la gruesa capa de hielo que cubría el río. Anna quedó atrapada bajo el agua helada durante 80 minutos. Durante ese tiempo luchó por mantenerse con vida. El agua estaba a una temperatura de menos 13 grados, lo que hizo que su cuerpo se enfriara rápidamente. El frío extremo provocó que su cuerpo entrara en shock y su corazón se detuvo de forma natural. A medida que su cuerpo se enfriaba, sus órganos comenzaron a fallar, lo que la dejó en un estado cercano a la muerte. Sin embargo, Anna tenía una ventaja crucial. Como médico, conocía las técnicas de supervivencia en agua fría. Sabía que si podía mantener la cabeza fuera del agua, reduciría la cantidad de calor que perdía. Con mucho esfuerzo logró sacar la cabeza del agua y mantenerla fuera. Después de 80 largos minutos debajo del agua, los rescatistas finalmente lograron sacarla del río. Su cuerpo estaba completamente congelado y su corazón había dejado de latir. Los rescatistas comenzaron inmediatamente a intentar revivirla. Primero intentaron hacerle una reanimación cardiopulmonar, pero no tuvo éxito. Luego comenzaron a usar una técnica de resucitación llamada bomba de calor, que consiste en calentar el aire que entra a los pulmones para elevar la temperatura corporal de la persona. Finalmente lograron que el corazón de Anna volviera a latir. Aunque su estado seguía siendo crítico, Anna había sobrevivido a una experiencia que había sido mortal para cualquier otra persona. Durante varios días después del accidente, sus órganos continuaron fallando y tuvo que ser sometida a varias cirugías. Finalmente, después de varios meses de tratamiento, Anna pudo comenzar su recuperación. Aunque sufrió algunos daños permanentes debido al frío extremo, se recuperó en gran medida y volvió a trabajar como médico. Número 3. Rita Chertien. Rita y su esposo Albert estaban en un viaje por carreteras desde su hogar hasta Las Vegas. Sin embargo, su GPS los llevó por una ruta equivocada y de repente se encontraron parados en una carretera de montaña sin señal telefónica ni señales. Su esposo Albert decidió caminar hacia el este para buscar ayuda, dejando a Rita sola en el coche. Desafortunadamente nunca regresó. Rita estaba sola en el coche durante las siguientes 7 semanas, sin agua, comida ni calefacción adecuada. Sobrevivió comiendo caramelos y durmiendo en sacos de dormir durante las frías noches del desierto de Nevada. Durante su tiempo en el coche, Rita intentó sobrevivir como pudo, pero su salud comenzó a deteriorarse. Finalmente, después de 49 días en el desierto, Rita fue rescatada por un grupo de cazadores que paseaban por la zona. Los cazadores la encontraron en el asiento del conductor del vehículo, debilitada y en estado de shock. Sus rescatistas llamaron a la policía y a los servicios de emergencia, y pronto llegaron los helicópteros y las ambulancias. Rita fue trasladada al hospital más cercano, donde se recuperó gradualmente. Después del rescate, Rita dio una entrevista en la que dijo que fue su fe en Dios y en su familia la que le ayudó a sobrevivir. También agradeció a los cazadores que la encontraron y a todo el personal médico que la atendió después del rescate. Número 2. Truman Duncan. En octubre de 2012, Truman estaba trabajando en un área ferroviaria cerca de Little Rock. Estaba llevando a cabo su trabajo normal inspeccionando la línea de trenes, cuando de repente fue golpeado por un tren en marcha.
El impacto fue tan fuerte que lo partió en dos, dejando la mitad de su cuerpo a cada lado de la vía. Inmediatamente después del accidente, Truman quedó consciente y alerta, sabía que necesitaba ayuda, así que comenzó a arrastrarse hacia su radio para llamar a su equipo de trabajo. Pero cuando llegó allí se dio cuenta de que su radio estaba destrozada por el impacto. Entonces recordó que tenía su teléfono en el bolsillo del pantalón, rezó porque no estuviese roto por el impacto del tren. Después llamó a los servicios de emergencia, diciendo «Creo que estoy partido en dos». Cuando le preguntaron que si fue él el que estaba atropellado, contestó «Sí, he sido yo, dense prisa, creo que me voy a morir». Pese a ello, Truman se mantuvo consciente durante 45 minutos. La ambulancia llegó rápidamente y los médicos comenzaron a evaluar a Truman. A pesar de las gravedades de sus lesiones, Truman seguía siendo consciente y hablaba con los médicos. Fue llevado a un hospital cercano donde se sometió a varias cirugías y se recuperó lentamente de sus lesiones. Número 1. Steven McCormack. Mientras estaba trabajando, Steven decidió revisar la manguera hidráulica de su camión. Desafortunadamente se resbaló y cayó encima de la manguera de aire a presión. La manguera se rompió y un chorro de aire a presión entró en su cuerpo, inflando su pecho y abdomen en cuestión de segundos. Steven intentó aflojar la manguera, pero estaba demasiado apretada y no pudo liberarse de la presión del aire. Fueron los compañeros de Steven los que, al oír sus gritos, corrieron a socorrerlo y le sacaron la boquilla de la manguera de su cuerpo. Llegó al hospital vivo, pero con inflamaciones terribles y líquido en el pulmón. Los médicos señalaron que el aire había separado la grasa de los músculos en el cuerpo de Steven, pero no había entrado en su torrente sanguíneo. Steven asegura que sintió su piel como la de un cerdo asado crujiente por fuera, pero suave por dentro. En una entrevista explicando a los medios locales desde su cama del hospital, dijo: «Sentí como el aire entraba en mi cuerpo y era como si fuera a explotar. Me inflaba como si fuera una pelota de fútbol». Posteriormente, los doctores insertaron un tubo dentro de sus pulmones para drenar el aire y así bajar la inflamación, y trataron su herida en el glúteo utilizando lo que Steven describió como algo similar a un taladro. «Eso fue lo más doloroso», dijo en una entrevista. Steven pasó varios días en cuidados intensivos y su recuperación fue lenta pero segura. A pesar de la gravedad de su lesión, sobrevivió sin daños permanentes en su cuerpo. Después de 2 semanas de tratamiento, Steven finalmente se recuperó y pudo regresar a su trabajo y a su vida normal. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y si te gusta el contenido de tops de diferentes temáticas, no te olvides de suscribirte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!